En este programa, el segmento de diseño y decoración va a estar totalmente enfocado a los jardines, a las personas que tenemos ese concepto ambientalista en nuestros hogares. Y para ello nos encontramos con la arquitecta Maite Alfaro, que nos acompaña todas las semanas. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida al programa. Hola Priscila, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, justo como estaba diciendo, ¿no? Los jardines. Este es un tema importantísimo para todas aquellas personas que quieren adornar su casa con áreas verdes, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo pienso que la gente no sabe, ¿no? ¿Qué quiere decir paisajismo cuando escuchamos siempre a los arquitectos? Muy bien, el tema del paisajismo tiene que ver mucho con la naturaleza, hablamos de el diseño y tiene también que ver mucho con el tema de la ciencia, de cómo es que los especialistas van a diseñar un jardín, un área verde. Puede ir aplicado en zonas rurales como en zonas urbanas. Además que tiene que ver también mucho con el tema del agua, utilizan el tema del terreno y también en algunos casos la arquitectura que se vea reflejada también con el paisaje, ¿no? Hoy día vamos a hacer un breve recuento de cuántos tipos de jardines tenemos, además que vamos a ver algunos tips que ustedes pueden aplicar en sus viviendas, ¿no? Y que les puede servir para mejorar sus jardines. Exacto, todo tiene que ver con lo natural, ¿no? Es más, Maite, hay arquitectos que son especialistas en jardines, ¿no? Se llaman los paisajistas. Entonces en el programa hemos tenido oportunidad de entrevistar a uno de ellos y en realidad es un tema espectacular, a mí me fascina. Entonces empecemos con lo primero, ¿no? Primero vamos a ver los tipos de jardines, a tomar nota a todos los televidentes y empecemos. ¿Cuál es el primer tipo de jardín que nos has traído? Bueno, como ven en la imagen, en esta primera imagen vamos a hablar del jardín francés. El jardín francés, como lo ven, es mucho más ordenado, es simétrico. Si trazamos una línea, vamos a decir como un eje virtual en el centro de la imagen, vamos a ver que para un lado se repite lo mismo que en el otro, ¿no es cierto? Claro, aquí hay como que... Si vemos es como un eje, ¿no? Es un eje, ajá, como en la fuente, ¿no? Que parte a la fuente y vamos a ver que sucede en los dos lados lo mismo. Además es muy geométrico y también vamos a ver que la perspectiva que nos da es de profundidad, ¿no es cierto? Que se ve mucho más grande el espacio y siempre el jardín francés va a considerar a todo, va a considerar como un todo al espacio, ¿no? Y nada resalta más que otras cosas, ¿no? Y como sobre todo hay que entenderlo como algo como muy ordenado, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Bueno, y aparte del francés, hay un segundo tipo de jardines, que es el que vamos a ver en la imagen. A ver, cuéntanos, qué lindo. Lo primero hay que recalcar qué lindo el ambiente donde se ha aplicado el jardín. ¿Cómo se llama este tipo de jardinería? Este jardín es el jardín japonés, donde vemos también que es muy importante saber que en el jardín japonés va a contar con, mayormente en Japón se cuenta con muy pocas áreas, ¿no? Entonces tiene que ser muy planificado el espacio. Contamos con piedra también, además no hay que olvidarnos del tema del bambú y otras especies que se utilizan. Además vamos a verlos también muy ordenados y en el caso, como vemos en la imagen, esta linterna de piedra, ¿no? que también se ve y que es muy típica en los jardines japoneses. Y no hay que olvidar de la piedra, que también es importante. Bueno, a mí me ha encantado, se ve súper ambientalista, como lo vuelvo a recalcar. El paisaje no solamente es, y lo digo Maite, no solamente son las plantas, sino también son los alrededores, todo lo natural. ¿Qué tenemos como tercer tipo de jardín? ¿Qué nos has traído? Muy bien, ahora vamos a pasar al jardín inglés. Como vemos en la imagen, aparentemente es totalmente desordenado, ¿no? Desordenado, pero bonito. Pero no es así. En el jardín inglés va a ser un jardín que está totalmente planificado, ¿no? Pero cuando lo miramos está completamente lleno de arbustos, muchas plantas. Es lo opuesto, digamos, al jardín francés, ¿no? Este va a ser asimétrico, ¿no? Lo que decíamos en el jardín francés que era totalmente simétrico, en este va a romper todos los esquemas y va a ser totalmente asimétrico, ¿no? Ese es el concepto que tenemos en el jardín inglés. Ya más o menos tengo una idea, voy a llegar a mi patio, le voy a decir, ¿sabes qué, mamá? Vamos a hacer un jardín ahorita japonés. Bueno, pero Maite, eso no es todo lo que nos has traído. Hoy día también nos vas a dar recomendaciones, ¿no? Unos pequeños tips de cómo aplicar esos jardines en nuestras casas, ¿no? Así que pongan atención. ¿Cuál es el primer tip? Justo tiene que ver con lo que tú mencionabas y vamos a hablar del primer tip que es acerca de la circulación y algunos elementos a considerar, ¿no? De lo que tú mencionabas acerca de la circulación, que es importante porque a veces tenemos un espacio de un área de jardín en la cual no podemos acceder, ¿no? Y tenemos que pisar por el pasto. Sería interesante nosotros poder considerar un eje o un recorrido en nuestros jardines y que estos al final nos puedan desembocar hacia un espacio donde nosotros podamos descansar, meditar
Y también el tema de las fuentes de agua, o como vemos en la imagen, una cascada que va mucho con el tema de la naturaleza, con el jardín, las áreas verdes y el agua, ¿no? Ya escucharon a Maite, no hay que pisar las plantitas y hay que pensar siempre en un lugar de circulación. En este segundo tip, esta imagen se ve locaza. Dinos, ¿de qué trata esta recomendación? Bueno, es muy importante saber qué plantas colocar. Eso siempre nos preguntan, pero hay que saber, lo que hablábamos también hace un momento, era cuánto tiempo nosotros le vamos a dedicar a nuestras plantas. Ahora la mayoría de personas salen a trabajar, estudian y no tienen mucho tiempo para hacer algunas cosas en el hogar. Entonces hay que saber que hay plantas que requieren de menos mantenimiento y otras que requieren de mucho más mantenimiento. Y el tema de los colores, ¿no? Porque también las plantas, como vemos en la imagen, es muy colorida, pero también podemos hacer que esta sea monocromática, ¿no? Dependiendo de del gusto del cliente. Después hay que saber también que hay plantas que requieren de más sombra y otras que necesitan del sol, ¿no? Tenemos varias plantas como son el filodendro, el helecho y el culantrillo también, que estas requieren de menos cantidad de sol, o sea que pueden estar en una zona de sombra, ¿no? Y menos mantenimiento, ¿no? Se ve muy bonito este tip. Ahora sí, el otro tip que nos traes se ve súper interesante, háblanos de él. Muy bien, esto ya va a ser para espacios pequeños, ¿no? Cuando nosotros tenemos un espacio mucho más pequeño, de repente un jardín más pequeño, como lo decía, o de repente en un departamento, sería bueno considerar que tengamos hojitas, las plantas que vamos a escoger que sean de hojas pequeñas, ¿no? De pétalos pequeños, para que esto nos va a dar la sensación de que hay mucho más y de que el espacio es más grande, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta el color de las flores que vamos a tener, porque los colores claros nos van a dar sensación de mayor iluminación, de que el espacio está mucho más claro, ¿no? Como lo que siempre comentábamos era que el tema de los colores claros, ¿no? Nos van a abrir mucho más el espacio. Y también lo que les decía, ¿no? Que siempre recuerden es las hojitas que sean pequeñas, ¿no? Porque las hojas grandes nos van a dar sensación de mucho más vitalidad, de mucho más grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para los espacios pequeños. Y como último tip, Maite, ¿qué nos has traído? Bueno, ya el siguiente tip es acerca de las macetas que vamos a utilizar. O sea, debe haber una variación en cuanto a macetas, pero también hay que tener en cuenta que cuando nosotros no sabemos mucho, no hay que arriesgarnos, ¿no? Entonces sería bueno que busquemos las macetas de la misma familia, ¿no? Y que no arriesguemos a colocar diferentes tipos de macetas, ¿no? Porque eso ya requiere de mayor conocimiento, ¿no? Y también de buen gusto. Entonces, de repente podemos escoger un solo tipo y con esto ya vamos a asegurar en nuestro diseño, ¿no? Podemos quedar guachafos. También. Bueno, Maite, ha sido súper interesante este tema. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, definitivamente la próxima semana te vamos a tener nuevamente con otro tema más interesante. Gracias, Priscila, por la invitación, y cualquier cosa me pueden ubicar al 9922-55882 o al 946-260441. Bueno, muchas gracias por la entrevista nuevamente y nosotros continuamos con más aquí en el programa.